𝐒𝐔𝐿𝐄𝐏, arranca las finales post-down. Señores, prepárense. Mira. Columpie, sí o sí, categorías para abajo. No se puede llegar a hacer con el top 2. Me llamaban loco por decir eso, ¿eh? Me llamaban loco. El pecho es de los grupos musculares que más ha mejorado, más ha llenado. No era tampoco de los que más falta le hiciera, pero es verdad que era mejor hasta ahí. Buena pose, esa es de las que más me gusta de URSS. A disfrutar del espectáculo, señores. Quería hacer el sonido del oso. Uy, tenemos el dance de URSS. Empezamos ya. Es puro espectáculo, señores. ¡Se viene! Para esto es para lo que vale URSS. Hombre, no. Pero mola mucho URSS haciendo de las suyas, ¿eh? Que empiece con el robot. Okay, wait, let me rephrase that. When I was competing, it was up to 3. No, when you in the open. Los cuádriceps, mira qué jamones, ¿eh? Oh, that's right. I apologize. 215 to 230. I apologize. Sorry for that. Mira, ya empieza con el robot. Sayonara, baby. Bueno, me ha sabido un poco. Poco. Pero bueno. Your next competitor, a former USA champion, tonight making his Arnold Classic debut. Born in Guyana, now residing in Santa Monica, California, please welcome Damien Patrick. Recordar que hay un vato que dicen que es natural compitiendo aquí en el Arnold, ¿eh? No es este. Ahora. A este le gusta menos hacer pierna que a mí. Saluditos, tocayo. Brings a little better condition. I think he's moving up a lot. I think if he needs to build the legs a little bit, no? Or is it maybe because it's classic he's okay? I think his legs are really good. Sí, la verdad. Y además los hombros de este tío son muy buenos. Pero ya está. No veo que brille por ningún lado. Mantiene estética, ya está classic, pero no hay nada que te reviente. De hecho, mira ahí cómo suelta la barriga y... Uf. Buena distensión, ¿eh? Buena extensión me lleva. Competing in his second Arnold Classic from Oosterhout in the Netherlands. Please welcome Wesley Vissers. Señores, el Arnold de nuestra era, el roble holandés, posible ganador del Arnold Classic 2024, ¿os imagináis? Wesley Vissers. Algunos lo están dando por imposible, algunos lo están viendo como muy posible. Veamos lo que ha hecho. Fijaros esos hombros en 4D. 1,91 mide. Buah, qué bonito, tío. Ahí la ha clavado.
Siendo honestos, es verdad que impacta mucho. Se te va la mirada a este tío. Recuerda mucho a Arnold Schwarzenegger. Es que es… Mira qué rotura. Cómo va la condición. Le falla la cintura, vale, pero es que todos tienen algo. Mira, aquí la clava. Lo que tiene que hacer es ocultar eso, precisamente. La longitud de esa cintura, lo tosco que se ve ese barril. ¿Es lo malo? Aún sigo diciendo que Ramon Dino tiene mejor estética. Está muy proporcionado. Pero, señores, no seamos fanáticos nunca. Mirar este doble bíceps, por Dios. Aquí. Que sí, que Arnold estaba más grande, que ya lo sé, tranquilos. No estoy diciendo que sea mejor que Arnold. Estoy diciendo que nos recuerda, por Dios, que no se puede decir nada. Eso es lo que quiero que nos quedemos. Un tío que mide casi 2 metros y está lleno que ya quisiéramos nosotros. Fijaros qué hombros. Nada, un animal. Muy bien hecho, Wesley. Ahora vamos a ir viendo esos puntos. Creo que va a salir Brion o Ramon Dino. Ramon Dino. T-Rex, señores. Ramón Rocha. Aquí llega el que parece más que claro ganador del Arnold Classic 2024. Se peina el bigote. Lo quiere dejar claro, señores. Cuidado lo que se dice de mí. ¿Con qué canción, tío, se ha tirado el padrino? Se ha tirado de padrino, tío. La mafia brasileña llegó para comerse el Arnold. Ramon Dino, tío. Baja el arma, somos civiles. Mirar cómo va posando. Lo tranquilo. Cómo hace las transiciones más despacio, que se le pedía en el Olimpia, que no fuera tan volado. Ha mejorado carga. Ha mejorado cortes. Se le puso complicado a Wesley Vissers, ¿eh? Ya está. Sí, sí. Mirad los cortes ahí en el cuádriceps. ¿Cómo parte con el femoral? Buah, el tríceps game over. Esto es a lo que me refería. Podemos hacer conjeturas. Se puede ver a Wesley muy fuerte, pero en proporciones, en conjunto, en armonía. Si Ramon Dino se le está acercando a ＣEBUM. The edge to Ramon because not only is he the defending champion, he's also in shape. It's not like he's off. So it would be hard. Mira, ahora suena como suena el Olimpia con CEBUM. Brutal, ¿eh? Me gusta mucho esa pose en solitario de Ramón. Please welcome from London and United Kingdom, Michael Daboul, que le habíamos puesto quinto. Janet was saying something about being more round, the muscles more round and more full. Is that, and I agree with her about Ramon, so is that in combination with being limb dominant? Ya salió Ur, sí. I think his overall physique is just flows better. Yeah. So Michael Daboul is known as the conditioning freak. He's always the most conditioned guy on stage. Dicen que tiene una condición freak. Definitely bigger at this show, but I don't think he's showing the same trademark condition. Dennis, you saw him at prejudging. And that's why I said this morning he didn't make first call out. And right. Ojo I was almost 100% Ojo Daboul. sure he would make first call out because I thought we're going to see the same Daboul when it comes to conditioning. Right. He was not. He's still great condition. Está muy condicionado, ¿eh? Está muy crujido.
Bueno, en cadena posterior aquí me ha fallado un poco. Femoral. Aductores, mira, mala pose. Ahora sí, te iba a decir. Aductores, como no los juntes, macho. Me ha sorprendido, ¿eh? Pues si tengo que ser totalmente honesto, me está gustando más que Urs, ¿eh? ¿Dónde están los que decían que ganaba Wesley? Ramon, and so he wins by being the most conditioned. And so by slipping a little bit in the conditioning. Ya he puesto que vuelva a ganar Dino. A ver, yo he visto a Dino por delante, pero sin dar por muerto a Wesley, ¿eh? Todo se ha dicho. Todo se ha dicho. A mí Wesley me recuerda mucho lo que hemos dicho a Arnold, pero en conjunto veo más completo a Ramon Dino. Making his Arnold Classic debut. Please welcome from Sacramento, California, Kendall Richmond. Recordad que esta noche también tenemos el prejudging de Open, ¿eh? Cuidado, que se viene noche intensa. Espero que hayan tomado su proteína. Cuidado, que este es el que dicen que es natural, ¿eh? Este es un competidor natural. That's a great physique. Nothing better than small waist and then even flaring quads that makes it look even smaller. No, yo ya no opino porque es que ya me da tanta pereza. Nada, te coges 4 𝐋𝐈𝐅 del Mercadona y lo tienes ahí, te subes a la tarima del Arnold. Nada, ya no os hace falta nada. Ya no necesitas nada, tío. Lo encontré en Instagram, es supuestamente 2 veces campeón del mundo natural. Sí, puede haber sido natural, pero a mí que me digas que está compitiendo natural ahora mismo, no sé, tío. Puede hacer la intentona, o sea, puede subirse en... El 90% de los que decís que no es natural pesáis 60 kilos. Yo peso 92, mi rey. No, es muy estético. Dennis, you said to keep an eye out for Emmanuel Hunter, correct? Right. One of the two. Luego de esto viene la categoría Open. Hombre, y viene la final. Tiene que venir la final. ¿Quiénes son los ganadores de la categoría Classic? Tienen que salir ahí a competir. A mí este hombre me falta amplitud. Me falta ahí espalda por un tubo. Veo un torso muy largo para lo que tiene que llenar. Además, no sé, creo que son los brazos. En los bíceps son muy cortos. No lo sé, no me termina de gustar este tío. ¿Veis? Son brazos tremendamente alargados. Se me queda muy alargado toda esa zona, tío. Mira, el pectoral se le queda muy pequeño, tío, cuando levanta el brazo. ¿Has visto la desproporción que tiene Wesley en la pose doble bíceps de espalda? Sí. En el dorsal, de hecho.
legs are going to look downsized and disproportionate. And vice versa, if you have very wide dominant legs that flare Yo mido out, 1,80. you have to have the upper body to match, correct? Yeah, if you have massive legs, it could also mean that your waist looks really small. But then if you don't have the upper body to match, now that's also a disadvantage. I think he's got really nice shape. He's just still a little thin. He looks a little taller. He could use a little bit more hamstring and back. Está nerviosín este, ¿eh? Very nice shape, though. Me falla pectoral, ¿eh? Me falta, más bien dicho. Me falta pectoral. A couple of pounds that he can add before he gets to his limit. The tricky thing is when you have big legs, it gets you closer. Me ha gustado el cierre, me ha gustado el cierre. And you can't make the weight. It's a nice routine, though. Nada, espero que disfrutéis la transmisión y sobre todo que estéis pasando un buen día. USA champion, making his Arnold Classic debut here tonight from San Diego, California. Please welcome Eric Brown Jr. Juli, yo estoy en unos 74 y 92 kilos. Ya estoy para subirme a la tarima y decir que soy Nati. Pues hombre, estás en mis kilos midiendo menos que yo. Estás fuerte, ¿eh? A ver. A ver, la putada de cuando son oscuros es que o le meten luz, tío, o no se termina de ver las formas. Es una putada. Álvaro Francés, estoy contigo con tu pronóstico. This is a very nice physique, especially for a debut. This is A ver, la cosa que importante va a ser si van a haber cosas raras o no. Si 𝐒𝐷 queda por delante de Wesley, ya te digo que hay cosas raras. Incluso si nos vamos un poco más allá, he visto a Breón por encima de 𝐒𝐷 otra vez. Así que a ver. We can't forget though that he is a pro champion, so he did win a pro show. Right. So, very, very sí, por ejemplo ya a 𝐒𝐷 le he visto muy fuerte de patas, pero de tren superior se me queda corto en muchas cosas. Yo a 𝐒𝐷 le pondría el cuarto. Pero claro, ya lo veremos. Y ya no solo por eso, sino que también ha fallado en tinte. En el escenario no se le ha visto donde se le tendría que ver. No es el Arnold de 𝐒𝐷 para mi gusto, o sea, es mi opinión. Mira, este se está cansando muchísimo las poses. Por eso digo muchas veces que no os fiéis tanto de si tiene que ganar uno u otro, porque la puede cagar alguno. Y 𝐒𝐷, por ejemplo, aquí ha fallado. Aquí va a salir Breón. No. Your coach nearby to set their eyes on you, like, and typically they'll come and want to see you, like. Yo por el manguito rotador. Just to make sure you're on point. Recuerden, damas y caballeros, suscríbanse, canal de YouTube, Full Trainer. Van a hacer un buen favor. Hagamos de esta comunidad grande. Your final competitor is a former two-time Olympiad champion, a past Arnold Classic champion. Please welcome from Rowland Heights, California, Breon Ansley. Breon Ansley. Señores, para mí, ¡buah! ¿Cómo sale este tío? Preparaos, It's incredible to me that he's in his 40s and still looks this good. Breon, the final competitor here in Classic. Sí, tío. And want to thank the good folks at Sí, tío. Rogue, Mutant, and Bucked Up for making this all possible. Si me controla esa zona media, lo tiene. Si controla la zona media, lo tiene, chavales.
En patas es verdad que Urs ahí, pero torso entero me quedo con Breon. Sí, es súper admirable que pase los 40 años y esté ahí batallando como un animal, ¿eh? Muy guapa la espalda, ¿eh? Buena forma, profundidad increíble, detalles por todos lados. Puesta en escena increíble. Mira. No, es que la madurez muscular que tiene Breon es muy complicado. Muy complicado que la tengan otros. Se vino arriba. Hizo la del pasito. Bueno. Ey, ¿qué hace? Se puso goloso. Hostias. Breon, pero bueno, ¿esto qué es? O sea que... Quiere seducir a los jueces. Arnold aplaudiendo. El meneo de cintura de Breon Hartley. Por Dios. Qué bueno. No me esperaba esto. Madre mía, vaya flexibilidad. A Arnold le ha gustado. Madre mía. Está todo el rato con el móvil el tío este. Tremenda aburrida le está pegando los Classic. Wesley is very impressive for Wesley, so we expected Urs and Ramon to be there, but Wesley is really impressive, and Breon again, you know, even at his age, he's coming back and still holding his own, and I think the show is not. Ha perdido tiempo con baile. Sí, coincido. Yeah, it'll be interesting to see what they do. Fouad, I think Dennis nailed it. That was, in my mind, those were the top three as Urs came out, Ramon and Wesley. Yeah, I definitely agree with Dennis's judgment. My thing is this: it's kind of. Sí, me sonaba la cara de ese tío. I think Ramon is going to win, but I hope Wesley wins just to shake up the entire division. Really? Because then they're going to go into the Olympia with Chris, Wesley, Ramon, and then you don't really know where it's going to go. So it'd be cool to see a little bit of a shake-up. Yeah, we'll see what happens. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. All right, folks, we are ready to go. It is time for the confirmation round of scoring. One last chance for our gentlemen to get looked at from our judges. If I can have the lineup. All 10 competitors in our classic physique on stage, please. Vale, señoras y señores, salen a tarima. Que hayan puesto refuerzo ahí abajo porque se va a hundir ahora mismo. No pestañeen, que se lo pierden. Ya empieza, Prepárense que esto se va acabando, Para mí lo gana Wesley. Venga, mójense, hagan el top 5. Uy. Aquí van a elegir al quinto. ¿Por qué han puesto ahí a Breon? ¿No? ¿No saca a Breon? No. No. Vale. Digo, uy. Qué call-out más raro. Van a elegir al quinto. Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Da Bowl se lleva el quinto puesto. Ramon Dino, Wesley, Breon, Urs y Da Bowl. Es como yo me mojaría. Si se pudiera mover... Bueno, vamos a disfrutar, a ver, de aquí las poses. Si se pudiera mover, yo sé, a lo mejor entre Urs y Breon se mueve algo y a lo mejor entre Wesley y Ramon si se liara la manta. Pero vamos, yo te digo que Ramon, Wesley y de ahí para abajo. ¿Tú eres Nati? Totalmente. 100%. ¿Cuál es el que decís? ¿Cuál? Da Bowl. Este. Ese se lo lleva. Ese se lleva el quinto puesto. Your favorite classic pose. But they're standing right next to each other in the center, and they're right now fighting for
Aquí sí, en América es chuzado y se llama Wesley. Yo soy el Wesley Vissers de las reacciones. Empieza, señores, empieza. Saquen las palomitas. Ya está. Lo volvemos a decir claro. Primero Ramón, segundo Wesley, tercero Breón, cuarto Urs. Bueno, pues ahora empiezo a dudar. A lo mejor tercero se queda Urs y cuarto Breón. Por ahí es. Venga, vale. Ramón, Wesley. No lo sé, coditos, sí, yo quiero codos. A ver. Es que, ojo, Mira, ahí está Ramón. Arnold con sus selfies. Es que se le ve muy crujido a Wesley, chicos. Se le ve... Mirar la condición comparado con Ramon Dino. Y Ramon Dino iba estallado. Venga, si gana Wesley Vissers, regalo un bote de proteínas al que adivine el día en que nací. Ahí está. El día, no he dicho el año. A ver, pose favorita clásica. Uy, casi han habido codos ahí. Dino sigue siendo más completo para mi gusto. Creo que Dinos se lo lleva. 22. No. No habéis acertado todavía, Y no vale poner 1, 2, 3, 4. No. Señores, Wesley Vissers versus Ramon Dino. Se está haciendo aquí lo mismo que pasa con el Olympia. Israel acaba de acertar. Vale. Es que fijaros la cinturita frente al búnker. Es que este tonel no tiene nada que ver. Esto es Classic, señores. Sin desmerecer a Wesley, es que Ramon Dino... Y aquí lo que hemos dicho, glúteo, fijaros, tamaño, no tiene nada que ver. Pierna en conjunto, exactamente igual. La espalda, aquí sí podemos hablar, Aquí sí podemos hablar. Buah, crujidísima. Pero es que el roble holandés aquí también hace un game over muy potente. Es que está... A ver, donde Dino es muy fuerte, Wesley flojea. Y donde Wesley aprieta, Ramón pues pelea a muerte. Porque no es que vaya mal. Es que está la cosa movida, Yo no sé. Yo me quedo con Ramón. Pero digo que todo puede pasar, Lo siento. Es la primera vez. No sabía que iba a decir esto. Antes de la competición no sabía que iba a decir esto. Estoy viendo un Wesley Vissers muy animal. Mira. Pues está claro, ¿no? Ahí. Que posen juntos, Post down, libres. Buah, ya se lía. Mira cómo se mueve la tarima. Urs. Más decepcionado, tío. Uy, que le da con el codo. Aquí empieza la movida, señores. Urs y Wesley Vissers. Se me va la mirada ahí. Todos se van acercando a Wesley y a Urs, Están haciendo un tapón ahí. Ramon Dino y Urs haciendo piña a la izquierda. Buena pose, mira, Vissers se va corriendo para allá. Quiere medirse con ellos. Le ha pegado codo a Ramón. Y se pira a Ramón, no quiere posar con él. Está caliente el asunto.
Ahí con The Bowl. Hay pique, ¿eh? Hay pique entre Ramon Dino y Wesley Vissers. Se ha quedado solo Wesley. Día martes, sí. Sí, sí. Yo llamarme loco, pero si yo estoy ahí, no pararía un segundo. Va, vamos Ramon Dino, vamos Ramon Dino. Dios. Uf, mírale, aquí Brion al lado de Ramón no hace nada, no hace nada. Wesley trying to wedge himself into the front row. Look at that. Y las piernas de Urs son muy buenas, No hay duda, Ramón gana. Míralo. Aquí está Ramon Dino. Llega el momento. Llega al final. Wesley Ramón, Wesley Ramón, Wesley Ramón. Yo cada vez lo veo más claro, Ha ganado Arnold. ¿𝐒𝐔𝐿 Dino? ¿Qué dices? Are all very, very good, and they all have amazing physiques. Like I said, I think with Brion, I think the only thing holding him back might be the height, because the other guys are a few inches taller. Yeah. But I really think it's Ramon's show to lose. And we're getting ready for Classic to take the stage, Janet. So we're just kind of getting warmed up. You've been quiet as of late. What's your takeaway from what we just saw? Yo más cerca de Wesley ganarle a Dino que Dino a 𝐒𝐷 en el Olympia. Es una buena reflexión, Qué duda cabe. Alguien que me explique dónde mete los órganos Dino con esa cintura y el vacuum. Your prejudging round one for our gentlemen. We've got 10 competitors here at the Arnold this year. We're going to break it down into two groups. Ahora empiezan a repartir trofeos. On the center line, please. Here we go. This is the big boys. Prejudging de Open, señores. Sin vaselina. Sin vaselina. Them situated, and we'll let you know who's who. From right to left, you have 𝐒𝐷, Antoine, Justin. Madre mía, Brandao. Madre mía, Brandao salió enorme. Justin looks incredible. Antoine looks good too. Esto es la categoría de culturismo. Beautiful shape. Could be, standing next to Justin. I think he's giving up a little bit of size. How about the quads though on 𝐒𝐷, far right? Oh my God, 𝐒𝐷's quads are. Hostias, Hostias, este también, Pero Brandao, Rafael Brandao, viene, Not normally in that kind of condition, and he looks phenomenal. Yeah, and he looks big next to those guys. Yes, he does. Back double bicep. Antoine Valiant, second from the right. Aquí de espaldas es donde se ven las cosas. Hostia, el de la derecha, It looks like Justin's commanding this lineup. Rafael Brandao. Es este. Justin's a last-minute guy. He can be threatening to all these guys. Does Justin appear to be? Este tío, vaya forma de pera tiene la barriga. He's very thick. Vaya primer call-out.
Yo he entrenado con Brandao. Samson Dauda acaba de pisar Hadid Chopin. Le sigue Horst. Horst va al cuarto. Ojo, 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 ojo. Ojo, que aquí vienen los caballos ganadores. Vamos, Chopin. Madre mía, mirar la condición de Chopin. Mirar cómo va Chopin, joder. Muy bien Horst, ha salido muy grande. No pierde tiempo. Buah. A ver, el problema de Dauda es que no se le ve atrillado. También os digo, no le hace justicia al streaming seguro, Buah. La batalla está entre estos dos, Lo sabemos todos. Hay libros de anatomía con menos cortes que Chopin. Dios. Mirad, aquí lo siento, Sigue ganando Chopin, Sigue ganando Chopin. Vaya espaldaca. Llena, densa, amplia. Y escucha, en corte, mira cómo se le está yendo la barriga todo el rato. La está controlando perfecta Chopin. Las piernas de Chopin siguen siendo game over. Mira hasta dónde le cierra el aductor. Nada, lo siento. Esto es de Chopin, Como no se lo lleve Chopin. Va atacado el último, O sea, va atacadísimo. No sé qué ha tomado. Ha tomado un pre-workout que le ha sentado mal. All right, we're going to move into our individual presentations at this time, and then, of course, we'll bring the guys back out for the comparisons. Please welcome your first competitor, a perennial top 5 finisher here at the Arnold. He's born in Granada, currently residing in Clifton, New Jersey. Please welcome the Beast, 𝐒𝐔𝐈𝐅𝐄𝐍𝐋. Vamos a ver esas poses, ese sportan de cada uno. 𝐒𝐔𝐈𝐅𝐄𝐍𝐋, very, very heavily muscled, one of the strongest guys in the IFBB. El gorila. Este está masivo. No, lo siguiente. Pero qué abuso. Se la lleva Messi. Uy, casi se va para adelante. ¿Ya fue la final de Classic? No. Después de esta. Caballeros, damas y caballeros, suscríbanse en YouTube, Hulk Trainer. Hagan ahí el favor de crear comunidad. Pero en cambio es muy grande, muy masivo. No sé por qué hace tanta retracción para colocarse. A mí el tema del muelle no me gusta, tío. Pero bueno. Hulk, estás rompiendo esta noche. Estamos todos viendo tu canal. Vamos, chavales, estamos haciendo historia como siempre, juntitos, en buena compañía. Buah, señores. Damas y caballeros, lo tenemos, Cuadrado Big. Cuadrado Big sale después. Please welcome your next competitor, making his Arnold Classic debut from Quebec, Canada. ¡Os a muerte! Please welcome Antoine Bellion. Vaya condición lleva este tío. Todavía no tenemos ganadores. Código de descuento Hulk en Live Pro. Ya que me hacéis la promo, hacérmela bien. Código Hulk en Live Pro, que no he dado por culo en toda la noche, Vamos a meter por ahí un poquito el partner. Ahí tenéis. Código Hulk en Live Pro. No, date cuenta que aún así aquí tenemos en tarima a uno que dice ser natural. Un Classic Physique. Lo hemos visto todos. Lo hemos visto todo.
I think he could just use a little bit more torso size. See his shoulders there are just very, very round. Upper chest. He could use a little more torso size to the chest and back. But it's been something Antoine's been battling for a long time. He's been trying. And that's why he took a year off this year. He thought, I'm going to take a year off, fíjate, put on, es una locura. Put on a lot of size and see how things go. Se lo escucha con eco. Ahora. Vale. Jeremy, buen día, dicen. ¿Os imagináis que sale buen día a hacer ahora su pose? Ostras, no se le ve un abdominal. Se le ve un abominable entero. Pero sí, hay que reconocer que la calidad del streaming es excelente. Para lo que se ha visto en otros años y hemos tenido que ver en el Mr. Olympia, es realmente increíble que podamos ver esta calidad de imagen. Very late, like the last week or two, he really pulls it all together. How much can you pull off though in the last, 2-3 days? You know, you can't usually pull off much, but Justin is one of these guys that you'll see a picture of him 2 weeks out, and you think to yourself, oh, he's never going to be ready. And then within a week or two, he brings this package, and then you're like, okay, wow, like. But not many guys can do that, but Justin seems to do it show after show. He has lost a little bit of ab detail, so yes. I don't know how that's going to affect him because they're really heavy on shape and making sure the waist is tight. A ver. Esto es como siempre. Hasta que no se les vea juntos. Bueno, aquí está Rafael Brandao. Cuidadito con este, ¿eh? Did he get rid of the mustache? I don't know if that, yeah, he did. Rafael Brandao ha mejorado muchísimo. Esperaba mucho más de él, sobre todo en el tema de la condición. Porque viendo a Chopin, pero mira ahí cómo rompe la parrilla costal, o sea, serratos. Increíble, tío. La final será Broly. Como poco. And then that gives other people inspiration from those areas to do the same thing. Absolutely, even in the women's divisions as well. Enlace de Telegram. A ver si pasan el enlace de Telegram, que lo tienen que mandar. Admin. Néstor, porfa, guárdatelo para la próxima, ¿vale? Venga, paso enlace de Telegram. A ver. ¿Quién necesita el enlace de Telegram, Néstor? John is the IFBB's best friend. Everybody loves John. Everybody's rooting for John, and I think everybody's really happy to see him in this kind of condition after taking a while off. Vale, hago una cosa. Lo paso y guárdatelo, ¿vale? Hazme ese favor. Ahí estamos. I've never seen John with striated glutes and a back that dry. Like, he looks very, very good. Now, we were talking about earlier athletes with tattoos, and this is for the men's division. Right. Do you think this interferes with detail? No, I mean, I see a tattoo on his shoulder there, but I don't think it's enough to take away from what I think the judge is trying to see. I think more so it's when you cover somebody's whole back, it really takes away from the detail of the back. La mayoría pelones. Es curioso que es verdad que siempre que vemos la categoría Upper, la mayoría están peladillos. Debe ser que el agua que toman les pasa factura, señores. And here's your reigning, defending
Arnold Classic Champion. Born in Nigeria, Cuidado. residing in the United Cuidado que viene Kingdom, Dauda. please welcome Samson Dauda. Bueno, señores. Let's see if the man with the best shape in the show has done enough. Vale, empieza lo bueno, empieza lo bueno. ¡Fua! ¿Qué dices? Nah, aquí se le ven mucho mejor los cortes. Aún así creo que lo tiene difícil en cuanto a condición para medirse. Mira, la mierda de la barriga es que o me la controla ahí o... Uf. Nada, pero se le ve muy grande. Rubiel Mosquera, fíjate la competencia, ¿eh? It's just so well balanced. Yeah. I mean, just you can't help but just love his physique. Mira, pero aquí yo no sé si en la cámara, pero no se le termina de ver el corte. Yo creo que es la calidad de la imagen o lo que hemos dicho al directo muchas veces. A ver, no utilizan tinte, señores. Utilizan brillo. Buah, y si se le ha visto corte, si se le ha visto corte. Vaya animal de la masa. Estará en 120 kilos, 130 kilos ahí seco. Nada. Qué locura. Qué locura. Mide 1,80. Ja dicho pan. Choripán. Mr. Condición. Señores, llegó papá. Llegó papá y Arnold se acerca. Madre mía. Madre mía. Es verdad que hay los brazos como que me intuyen sin tolillo, pero bueno, a mí me han dicho que no varias veces. Bueno, es una imagen que a mí me da. Llamarme loco. This got to mean a lot for Hadi. I mean, for both. I mean, Míralo ahí. If Hadi doesn't win the Arnold, what is he going to do at the Olympia? Yeah. It's a big deal. Muevan al señor que anda tomando fotos. But I think he seems like a very competitive person, and he also seems like he really believes in himself. This is where I want to see, because his back was a little bit. In the last couple of years was never really as crisp. A ver, es una locura. Poco más si se marcan los órganos. Es que en espalda es una locura también Chopin, ¿eh? Mira que decimos la espalda de Dere, pero es que la espalda de Chopin es game over. Fijaros la caída de femoral y el glúteo como parte. Venga, haz tu saludo militar y me voy. Dios. Ah, nuestro querido Arnold está un poco senil. Déjenle tranquilo. ¡Hostia, el oblicuo! Sí, señor. Que alguien avise al abuelo que la trasera es mejor. Placed top 3 at the Arnold Classic UK just a few years ago. Tonight, making his debut here in Ohio. From the United Kingdom, 𝐒𝐔𝐿𝐿. Le he visto zona media Regulinci, ¿eh? Le he visto zona media. Mira, Regulinci no, directamente inexistente. Game va por Derek. Buena esa. No existe abdomen. Joder, otra vez. No, es que la condición de este vato no es lo mejor, ¿eh? Mira, intento buscarle líneas y no, ¿eh? El tríceps, los hombros es lo único, pero el tríceps, mira, no se le marca ni la cabeza lateral. Vamos a ver.
Tiene buen tamaño y una condición regular. Yeah, that's where you got to see him because he looks great by himself now. But James is very deceiving too because you don't really realize how big Uy, he is. hizo la del tanguita. Pero no, me falta. O cogí un tinte muy oscuro, pero vamos, no veo mucha profundidad ahí. Mira, más que alejarme yo de 2 centímetros del micrófono, bájale tú el volumen a tu ordenador. Sí, pero tiene un buen tamaño de pectorales. Muy buena esa, Anderson. Después de ver a Chopin, ponen la vara tan alta que ya los que van a venir por ahí… nada. But now he's finally finding his formula how to stay full and not coming flat in chest. Yeah, I agree. He's not the widest guy, but he has the muscle. Estuvo curioso, ¿no? To offset that a little bit, kind of like a fill way. He's not. Please welcome your next competitor, making his Arnold Classic debut from Brazil, Marcelo D'Angelis. Horse. Marcelo, the penultimate athlete here in this group. Caballo. Cuidado que este tío en unos años, como siga metiendo ahí carne, vaya estructura me lleva, ¿eh? ¿Dónde está Cristo? Dice. A ver, yo lo único que sí que te puedo decir es que si las cosas no salen raras, Chopin se lo lleva. En categoría Open. Pero ya visto lo visto. A ver, ese top. Jadi, Dauda, Brandao y Horse. Vale. Yo… Jadi, Dauda, Brandao y Horse. Yo veo a… no sé, a lo mejor Horse por delante. Ya lo vemos. Your next competitor making his Arnold Classic debut from Mansoura, Egypt. Please welcome Mohamed Shaban. ¿Ha dicho Mohamed Shaban? Ah, Shaban. Mohamed Shaban. One of my favorites. He's got great quads. Just kind of really sets off his physique. It's going to really depend on the back. The back has always been a little bit of the shallow area for him, so we're going to see if he's able to bring up that back with the time off that he had. Estás tonta. Tú te has visto, dice. Todo esto es pura ripeada y tú criticando. Yo criticando, dice. Espero que nunca vea un partido de fútbol y diga que alguien hace mal un pase. Siempre hay algún tonto o tonta por ahí. Es que es buenísimo. Bueno, yo por lo menos puedo más o menos criticar o no. Soy entrenador, ¿eh? O sea, si el dedo apunta al cielo, el tonto mira al dedo. Totalmente, ahí lo tienes. Mucha pata. A ver, a mí me falta corte. Dennis, would you want to go first or last, or does it matter? First. First. Yes. The first is the first impression. So it's always good to be first because. Bueno, este tampoco iba mal, ¿eh? Todos los que ya están aquí en… Bueno, si no me equivoco, en Arnold van con invitación. No estamos hablando de… No estamos hablando del Olimpia, ¿eh? And of course the call-outs from our judges. Let's have our gentlemen on stage, please. Samson, Hadi, Rafa, James. Well, this is your chance to help out the judging panel. I don't know who the fifth is. Justin. Akeem. I think they may hold back Justin because of his waist. Bueno, empieza lo bueno. Vale. Solo digo una cosa. Esto es categoría Open. Se vienen codos. Nada más. Y Chopin es de los que coge el brazo y te lleva a su terreno. No digo nada más.
Ya verán, ya verán, ¿eh? Ya verán lo que se viene. Que está el Manion ahí, ¿no? Tyler Manion. Es verdad, la old school se retaban a poses. Oh, that wasn't James first. I'm sorry. We did 5 and they got 6. They brought 6 out. Oh, they brought 6 out. That's why. So we were right. We just they added John. Bueno, pero ya han puesto a Chopin al lado de Dauda. Oh, Antoine's in that top call-up. Está claro, ¿eh? A ver. Rafael Brandao. Uf, ahí no está Horst. Ojo, ojo. Oh my God, they put John in. Ojo, vaya movimiento. Horst no entra en primera línea, ¿eh? Se le ve increíblemente grande a Dauda, ¿eh, señores? Vale, por ahí va a quedar. Hollingshead va a quedar quinto o cuarto, ¿eh? Yes, and I mean, John displays like a great symmetry. Yeah. I think with Antoine in the abdominals is a little not as symmetrical. Mantiene mucho mejor la zona media Chopin, ¿eh? Mantiene mucho mejor la zona media Chopin. Aquí se le ve muy bien a Dauda. Es tan complicado, ¿eh? Mira, aquí a Brandao le veo mucho mejor que antes, ¿eh? Le veo mucho mejor que en solitario. Mira qué espalda, ¿eh? Que está al lado de Hadi Chopin y de Dauda. Brandao, ¿eh? Mirar codos, mirar codos, mirar codos. Aquí hay codos. Aquí van a haber codos. Bueno, no, se relajaron para la primera. Brandao increíble. Lo sabía, ¿eh? Pero aquí es donde ya le ves que la caída que tiene del dorsal Chopin marca diferencia. A ver. Veo muy bien a Brandao al lado de Chopin, ¿eh? Uy, 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 le estás comiendo mucho terreno a Chopin, ¿eh? Te va a lanzar hasta el otro lado. Brandao, Brandao, no te acerques más. No te acerques más. Mira, mira, mira. Ahí ha sacado el codo a toda leche. Samson es Lee Haney de nuestra era. Bueno, buena comparación. Buena comparación. ¿Más muscular? Nick Walker, because Nick Walker competed against Sanson last year. Hadi is a big, thick. Esta cámara así como térmica mola, ¿eh? Bodybuilder, but he still has pretty good shape. Estoy contigo. Las piernas y espalda 100% Chopin. Segundo call out, aquí sí sale Horst, ¿no? Vale. Calienta que sales. Front lat spread. Buah, fíjate, Horst Side chest. se los come, ¿eh? Ahí hizo el muelle. Qué pedazo de patas. Es verdad que no está tan crujido como este, pero mira el tamaño de las patas. Aquí se le echa de menos a un Nick Walker. Un Nick Walker así, más taponcito, más bestia, más... Joder, vaya cintura me lleva el colega. Fino, fino, fino. Mira, mira, con la amplitud. Se insertan dorsales muy altos, pero es que tiene una cintura de avispa para ser un open. A verle otra vez a este. Ojo, cuidado, Buah, increíble. Increíble. Vaya animalaco. Ese va a ser el top 5. No, no, no tiene barriga. Zona media increíble.
Justin and horse switch, please. Oh, there you go. Sí. Me recuerda mucho la forma del cuerpo a... ¿Cómo se llama este? A Nathan de Asa, tío. Dorsales muy anchos, la cintura... O sea, tiene la forma muy Nathan de Asa. El número uno me recuerda a Nathan de Asa. No, para mí Brandao también está mejor que Horst. Uy, le hizo la del pasito, Se nos quedó muy atrás. Dennis, do you have Justin winning this lineup? This call out? Recuerden apoyar al patrón, código Hulk en Live Pro. Ahí lo tienen. Algunos vienen despertando y algunos nunca durmieron. Pero ¿cómo vamos a estar hablando de los tangas? Madre mía. Well, when you see him next to guys that are much thicker, like Akeem and like Justin, you see some of the weakness in the shoulders and chest. Samson and Hadi. Oh, here we go. He's the top two. Ojo, que aquí se empiezan a ver cosas, Well, we saw this in the last group, and Fouad, you asked Dennis, was this just for the fans or is this... Vale. Juntitos. Esto es lo que quería ver yo. I think this time it's a little different. I don't think this is just for the fans. I think they really, and this is also prejudging, so they're still looking. A ver. I think they still want to see for sure, right? Dios, Chopin. Va a estar complicado, Entre estos va a estar muy complicado. Well, because of the height, yes. Va a estar muy complicado. No, yo aquí no lo veo tan complicado. Aquí ya veo a Chopin ganando, lo siento. Well, and I expressed this to somebody earlier today. They said, "Who do you think's going to win?" And I said, yo lo veo claro. ¿Qué dice el chat? ¿Dauda o Hadi Chopin? ¿Samson Dauda o Chopin? Yo digo Chopin. Yo me mojo. Es que vaya espalda. Y mira que Dauda es enorme, inmenso, grande. Pero es que Chopin. Hadi, Chopin, a ver. Dauda, Chopin. Vale, yo creo que hay quórum, Chopin. Nada, es que Chopin va en su prime. Hadi al cuadrado. Hadi al cuadrado es cuadrado big, ¿no? Sería... O sea, le quitan el Arnold a Chopin y Chopin no se vuelve a subir. Es que va demasiado condicionado. Mirad los cortes del pectoral. En cámara de lejos, donde casi no se ve la línea, tío. Now we're going for 3, 4, 5. Okay, this is 3 to 5, 3 to 6. 3 to 6. Yeah, 3 to 6. I got to get James into the top 5 because muy buena esa. Limping. And I'm going to have to grow my hair out for 3 months if he's not in the top 5. Rafael and Akeem switch. Make it a full year so we can see it next year when we come back. I will take that bet. Brandao al centro. I wouldn't grow one hair. Ya tenemos al top 3. Ya tenemos al top 3. Antoine looks good. Y Horst ni entra en primera línea. He has a lot of detail. Oh, they got Akeem back in there. Yeah, Akeem moved up. So we got Akeem ahead of Justin then. Front double bicep. It looks like they have Rafa in third. Nada. Brandao se los come, tío. A ver, es el nivel.
Es el nivel que hay. Le llegas a plantar a un Andrew Jacket, un Brandon Curry o algo así, estamos hablando de otra cosa. Pero nada. Esto es de brandado, señores. Vaya brazo. La final de los Open será mañana. Nada, gracias a vosotros por el apoyo. Me gusta mucho la condición y la profundidad de cortes que tiene el del bañador azul, ¿eh? El bañador, el tanga. Mirar el árbol de Navidad. Buah. Yo creo que es el que mejor condición va de los 5. Rafa's got a pretty wide back, but other than that, I kind of have John right there with him. I think that we're looking at the screen again. Right. Vaya locura. Le veo más condicionado, al número 5. Wow, we didn't really see that. Right. So we see it on Hardy, so that tells you how much better he might look. Right. You know. See there, you see some detail. Nada, pero Brandao sigue teniendo más tamaño. There we go. Okay. He's moving in. He could be in the top Uy, 5 now. 𝐿𝐷𝐿 le han movido. He could be in the top 5 even on the outside. You know, James is beating Hakeem. Oh yeah, that's true. Sí, That's my opinion. No, I For everybody who's listening. Pues vaya pedazo de top 3. Hadi Chopin, Samson Dauda y Brandao. Ya lo tenemos. Rafa looks like a clear third. Yeah, I had him in third in my predictions. I thought he would. Which is great for him. I mean, he plays in third if he plays his third. Sí, Ramón ya pasó, pero no ha sido la final de Classic, ¿eh? Top 3 guys in the world. Right. You know, which puts you automatically right there. Sí, Rafael, tercer puesto. In the top 4, top 5. Back double bicep. Who's missing that at the Olympia? That's going to be it. Nick, Hunter, Andrew. Brasil lo ha hecho muy bien. Brasil este año lo ha hecho muy bien. Es posible que Horst no quede en primeras posiciones, pero aún así Horst ha hecho un gran trabajo. Ramon Dino brutal, ya se sabía. Y Brandao acaba de subir el listón otra vez de Brasil, así que enhorabuena Brasil. I just listen. I love Rafa's physique. I just think, you know, Nick Walker, Hunter Labrada. Yes, I mean he's not beating Andrew. You know, these guys are all very big, thick guys. You think Rafa can beat Andrew? I don't even know if we're going to see Andrew at the Olympia. Yeah. Ahí, le pegó el cortecito. I think Rafael is more dangerous than people think. Favorite, most muscular. Listen, I think Rafa's got. Hoy sabremos quién gana Classic. Sí, es al final de Open. I really believe it. ¿Y cuándo irá Julio al Arnold Classic? Hombre, pues tenemos ahí madera. But then again, if you look at these guys, so could be John De La Rosa, so could be James. I mean, Samson and Hardy, one more time. Again. Uy, ahora mismo se está liando, ¿eh? They want to see who fades. They want to nail. Yeah, they're Mira, llegó con los pasitos. Let somebody get tired. Los han vuelto a poner juntos. No lo tienen claro, ¿eh? No lo tienen claro. No lo tienen claro, por eso han hecho esto. Escucha que no lo tienen claro. Aquí ya va a haber movida. Nada, lo siento, es que yo lo veo muy claro. O sea, en otras ocasiones no, pero en esta lo veo muy claro. Es que ese core que me trae Chopin, macho. No. Sí, el número 5 iba brutal. El número 5 iba brutal. No, I was going to say the year that some people thought Hadi should have beat Rami. I know, he was very good. But he's bigger now. He is bigger. I'm looking at the whole combination. Side tricep. Vale, pero mira cómo controla la zona media todo el rato ahí Chopin. No deja que haya nada de barriga. Y en cambio, eso es lo que más le penaliza siempre a Dauda. Pero Dauda, no, mira, ahí ha sacado bien la parrilla abdominal. Pero tiene dilatación, Sí, yo opino igual. Samson Dauda es un animal, es una bestia, es músculo por todos lados.
Pero es que Chopin tiene madurez muscular, tiene condición, tiene 70 y pico competiciones a las espaldas. Ya ha sido Mr. Olympia, pues señores, o sea, yo lo veo bastante evidente. Que lo ha hecho muy bien. Ole por Dauda. Pero creo que es ahora mismo muy difícil. Sean bienvenidos todos los que se han incorporado. For $300,000 first prize, you can do this all night to me. Back double bicep. Mirar la espalda, mirar la profundidad del corte que tiene ya solo en erectores espinales 𝐿𝐷𝐋𝐄𝐏 Chopin. Es que es una locura. Es que ahí mismo entra mi antebrazo entero. O sea, mi antebrazo así colocado, todo esto le entra, aunque yo apriete, le entra de lleno en la espalda. ¡Vamos! Noveno suscriptor del canal. Somos pocos, pero somos valientes. Gracias, Tombra. Abdominals and thighs. I can't tell if Samson's fading or not, or if Hadi's slowing down. Bueno, ahí está vuestro marido, Chopin. Ramón Wesley Breón. Y Urs para el cuarto. Y además me está sorprendiendo mucho ver a Chopin muchísimo mejor que en 2023. Mira el pecho. Es que no se le acerca. Es que no se le acerca el pobre Dauda. Venga, Javi, te lo compro. Madre mía. Vamos, doble bíceps para chest day, every day. Qué locura Chopin, señores. Qué locura 𝐿𝐷𝐋𝐿 Chopin. Vale, empiezan a sonar tambores de guerra. Significa que ya queda poco para que empiecen a salir los ganadores. Bueno, y las ganadoras de Wellness, de Figure y luego los Classic. La final de Open es mañana. Hay trato, soy de palabra. Me gusta la gente de palabra. Yo también soy de palabra, Javi. Es de Chopin, está bastante close, pero la condición le ha podido a Sansón. Le suele pasar siempre a Sansón. Ya no que rompa y empiece a verse cada vez más aguado. Es que ha salido muy fuerte Chopin, tío. Y que no falla la condición nunca. Es algo que Chopin no falla nunca. All right, we're getting to that portion of the show. We're going to start handing out some awards, and it looks like it's going to be the Fitness International Awards first. So we're going back down on the stage, and Bob Ciccarello. High-flying, death-defying routines that you saw with our Fitness International. We're going to be bringing our ladies back in just a moment as we break it down. Van a empezar con las ganadoras. Ya empezamos. Bombas y Derek irían a una entrevista. Es mañana, exacto. All right, and we have the results. Vale, final de fitness. Presenting the 6th place award, Mr. Peter Earhart representing Project AD. A ver, señores. Empezamos ya con las finales. No se duerman, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿De verdad esto se va a evaluar? Que alguien me despierte. Que alguien me dispare. Creí que era solo para amenizar entre competiciones. Gana Harry Potter. In first for the first scoring on posing. Madre mía, no sabía qué hacer el tío. That's what I was thinking too.
I think she's come close. Even though Ariel is a two-time champ, I think Jacqueline is. Por favor, que esto pase. Que esto pase. Mr. Mateo McGuire representing Muscle Egg. No sé muy bien qué es lo que hacía, la verdad. O sea, no te voy a mentir. But then again, if they give it to Ariel, nobody will have a problem with that either. Well, I don't know everything about fitness, but I thought Jacqueline's routine was a little better than Ariel's. Cuando dices esto, es pocos campeonatos de culturismo has visto. No, me he visto varios y siempre que salen a bailar o hacen tonterías de estas, a mí me dan cringe y no me gustan. Si quieres te lo digo más claro. Pero vamos, me podría tirar así con el resto de categorías. O sea, yo me quedaría con Classic y me quedaría con Open. Bueno, de hecho me quedaría con Open y luego con Classic y ya está. ¿Que te gusta a ti? Pues muy bien, me alegro por ti. Espero que seas muy feliz, pero a mí no me gustan. Pero no pasa nada, que mañana vamos a tener a alguien que va a estar defendiendo la libertad de poder hacer este tipo de campeonatos. Pues que los hagan, pero a mí no me gustan, déjame en paz. O sea, pesado. Buah. Fíjate. She had a great routine, I think. Cáncer visual. Date cuenta si Men Physique ya se me empieza a atravesar porque son 200 competidores. Bikini igual. Wellness, bueno, normal. Imagínate ya saltimbanquis. Yo creo que gana Dino, Giovanni. Y buenas noches. Carnet pro para el Circo del Sol, ¿te imaginas? A Dino le darán flores. Oye, señores, suscríbanse a YouTube, que es gratis. O sea, que YouTube es gratis. Suscríbanse, apoyen a este pequeño creador. Está intentando abrirse su huequito con ustedes. O sea, siempre creando buena comunidad. ¿Quién es ese que me suena? Callum's been through a lot. Gentlemen, please take the second place award and present it to your runner-up this evening. Gana Wesley. ¿Lo tenemos claro? Jacqueline Baker. We don't know what we're talking about, Dennis. Los Men Physique creo que son mañana. Junto con la final de los Open. Pero Hulk, créeme, ese Dino no lo gana CEBUM, en mi opinión, y llevo 14 años entrenando. Tú puedes llevar 30 años entrenando, como yo 15, como yo 10. Pero si empieza a tirar para arriba Dino… Pero es verdad que lo tiene complicado, ¿eh? Ahí te doy toda la razón. Grande Hulk, te conocí en tu primera retransmisión. Buah, tú eres Sol de los de verdad. Entonces tú eres Olimpia 2022. Mr. Olympia 2022. Ahí no habíamos ni abierto YouTube. Arnold Classic Fitness Champ and three-time champion Ariel ¡Kadar! Wow. That is amazing. Yeah. It goes to show, you know. Esta tía creo que también ganó en el Arnold, ¿eh? Uy, en el Mr. Olympia. Sí, sí, esta también ganó en el Mr. Olympia. Nunca olvido una cara. That's pretty incredible. Most people try and win this thing one time or even qualify for this show. Now she's won it 2 times or 3? Three times. Incredible. But, you know, I think not only did she incorporate the Predator, but it was her routine had so much energy that she like. Sí, al final es una categoría más para meter espectáculo. Arnold sabe lo que hace y ya está. O sea, que pase rápido. Is that from Get to the Choppa? I'm not sure what Predator? that is. Is that Predator? I think it's Predator, yeah. Gana Dino y Chopin. Claro que sí, Eric. Estoy contigo. I think I saw a preview of it. Venga, por Dios. Avanti, avanti. Trajes medievales. We've done this before. How are you? Honorably, we've done this before. Honorably, we've done this before. Only 2 times before. Now for our 3rd time. It's such an honor every time.
Arnold. Truly, it's such an honor. This is the amazing feeling. Did you know that you're going to win? Did I come here with doubts? Not really, but you never know what could happen. You know how life rolls, Arnold. You never know what happens. How much training did you do? Practice, because your routine was fantastic. Well, I got to the choppa since I was born. I've been training for this my whole life, Arnold. I thought about this question since last Grandes señores, espero que estén pasando buena noche. Esto es un relleno que nos tenemos que tragar, pero bueno, es el precio de querer ver a nuestros queridos hombres desnudos en tanga. No homo o sí homo alguno, da igual, no pasa nada, pero a eso hemos venido. Oye, me preguntan, me están preguntando por el pinganillo que quién es ese senil con micrófono, que por qué no le sientan. Qué cabrones que sois. ¿Que quién es ese viejecito con micrófono? 3 times in a row, 𝐒𝐔𝐿 visits with Arnold Schwarzenegger, and I'm with you. I think Baker was right there, Jen. I mean, her routine was a little bit different. It was top 6 here at the Fitness International. Congratulations, ladies. Yo creo que suena como tiene que sonar. Aquí a lo que hemos venido. All right, thank you, ladies. Oye, ¿por qué aquí salen con deportivas y con zapatos? ¿No les han enseñado que a la tarima es como un templo al que tienes que entrar con respeto y entras descalzo? All right, there she is, folks. 3-time defending champion, 𝐒𝐈𝐅𝐄𝐏𝐋𝐄𝐈𝐅𝐄𝐍. Pues nada. Venga, a tomar por saco todo esto. Toma, cógelo y llévatelo ya del escenario, que nos van a tirar tomates. A ver. No se aclara. Bow. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis preparadas, chicas? Empezamos con las... Yo creo que empezarán con wellness. Ah, pues no. O pues sí. Sí. Wellness y luego figure. Y luego ya. Viene ya Classic Physique. Estaba claro. Señores, lo llevamos practicando toda la noche, ya saben. El gesto de soldados. Cuando en pantalla se ve algo que... Ok. Lo conocemos, ¿no? El gesto de soldado. Espero verlo a través de la cámara. Ustedes ya saben de lo que hablamos. Los que saben, ya saben. Ya está. Veamos. Gentlemen, please take the 6th place award and present it to... Se lo va a llevar Matos. O sea, eso ya está claro. ¿Hay mirada o no hay mirada? Sandra, top 3. La española, yo creo que puedes llegar a ser top 2, ¿eh? No lo descarto. Presenting the 5th place award, Mr. Michael Henderson, CEO of Wolfpack. Michael, please take the 5th place award and present it to Lily Dawn. Final. ¡Coño! ¡Nuestra amiga! Lily Dawn. I've ever seen Lily Dawn. Condition, shape, just overall package. She did an amazing job tonight. Presenting Arroba Gaviota. Award, Mr. Jeff Gardner and Mr. Ryan Gardner, representing Bucked Up. A ver. And column, of course. Gentlemen, please take the 4th place award and present it to Bruna Saradich.
Escucha, que Sandra se nos pone segunda, ¿eh? Uy, 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 uy. Yo lo veo, ¿eh? Tu marido Belcas. Presenting the third place award, Mr. Phil Merrow, representing Jaco. Vale, vale, tercera la van a poner ahí a Sandra, seguro, ya verás. Yo lo hubiera puesto segunda, pero bueno. No está mal. Phil, please take the third place award and present it to Sandra, Colorado, 𝐒𝐔𝐿. Ahí está, Sandra, Colorado. Tercera. Ahí está, España, representando. Campeona, joder. Yo la hubiera puesto segunda, pero bueno. Ese trofeo tiene pinta de pesar. Presenting the second place award is Mr. Jim McMahon, CEO of Mutant, our title sponsor. Hostia, vaya americana me lleva el colega. Jim, please take the second place award and present it to your runner-up this evening, Isabel Pereira Núñez. I knew it. Bueno, nada que no hayamos visto, ¿no? I think she could have, if she Caballeros, ¿se acuerdan, no? More conditioned. I think she did from prejudging to finals. A eso íbamos. It is tough to beat the standard, though. Thank you, Jim. And presenting your first place award, Mr. Paul Marchinaris, representing Celsius, our title sponsor. Se va acercando, señores, la noche donde vamos a ver, por fin, la final de Classic Physique. Ya se va diciendo. Bueno, vamos a dejar un segundo. La final, pues, Matos se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Arnold Classic and Miss Olympia champion. The ultimate goal. Yeah, it's crazy. Doesn't she have 2 or 3 children? Ladies and gentlemen, Arnold, Olimpia, está en su prime, la niña, tío. It's crazy. And at the top of her game. Ya va Arnold ahí corriendo. Joder, 3 veces Mr. Olympia, ¿eh? 3 veces Mr. Olympia, la niña. Y sigue manteniendo ahí la pelea. Ojito Sandra, ¿eh? Muy bien hecho. Arnold, que ya tienes niños por todos lados. O sea, eres el Julio Iglesias de Estados Unidos, macho. Relájate, ¿eh? Relájate, te lo pedimos por aquí. Relájate, mi rey. Ya saquen al viejito tranquilo. You know what I'm saying? It's just I'm sitting down here and I'm drooling. So I mean, it's like la razón real por la que Arnold creó el evento. Pero eso lo sabemos tú y yo. So anyways, tell me exactly what's going on with the training. Arnold, mira a los ojos, que se te ve, rey, que tienes 4 cámaras encima. I can't believe I'm here in front of my biggest bodybuilding idol. I dreamed with this moment. I'm very emotional because in 2020 I was here fighting for my pro card and I won. And today I'm here in front of you. It's a dream. Thank you. I think the wellness, train a little more legs and glutes. Uy, uy, le hizo la del pasito, Arnold. I train 3 times a week, legs, glutes, and the upper body 2 times a week. And I think the wellness turn a little more glutes and legs. Fantastic. Keep up the great work. Let's give a big hand, and let's give all of them a big hand for their great, great achievement. Thank you very much. Thank you. No culpo a Arnold, ella está buena. Ya, pero bueno. All right, ladies, let's get everybody in towards the center, please. Arnold quiere hacer de las suyas. Bueno.
Ahí están. Lindas mujeres. Luego dirán, no se dicen de hombres. Pues si de hombres no paramos de admirarles. Vale, señores, quedan segundos para ver a tu marido Ramon Dino ganar el Arnold. O con Wesley Vissers, que puede ser la revolución. Cualquiera sabe ya. ¡Vamos, Fedu! Ya estamos por ahí. Bueno, es verdad, nos queda figure, es verdad. Aquí duro parejo, señores. Póngalo en el chat todos los que quieran ver hombres desnudos, por favor. Todos los heteros que quieran ver hombres desnudos, que lo pongan en el chat. Llegó el momento. Queremos. Hombres desnudos. All right, folks, we are back, and it is time for our classic Physique Awards. Uy. Señores, Classic Physique. Llegó el momento. Se viene ya la final de Classic Physique. Arnold Classic 2024. Todo está en el aire, la pelota está volando. Sobre todo, Wesley Vissers versus Ramon Dino. Yo lo tengo claro. Vamos a ver hacia dónde van los tiros, pero yo ya lo tengo claro. Y así es como se vuelve a hacer historia. Arnold Schwarzenegger and his son Christopher. Venga, hagan sus porras. Repito lo mismo. A mí quien me ha decepcionado más ha sido Urs. Muy buenas patas. Pero el resto, macho, ¿qué ha pasado? Ahí está pasando algo. ¡Boom! Urs se acaba de pegar el batacazo. Madre mía. Que ya empezamos. Que no pasa nada. Que esto es el premio al baile. Sí, tranquilos. Quería meter un poco de hype. Era broma. Era broma que se lo empiezan a creer. Que siempre hace el mejor baile. Quería que pensaran que le habían puesto quinto. Yo no seas malo conmigo. Danke Arnold erstmal. Thank you Arnold. Yeah, posing for me is much more. Maybe it's not getting like judged or something, but it's so cool to see the reaction of the crowd, and it's an entertainment point for me. And I hope the following generation also get a big impact in the actual posing. I train it every day, every morning. I work together with my mom. She's a ballerina. She was a ballerina, and it's just our little project. Si no gana Dino voy a cometer una locura, Hulk. And that's what makes us happy, and it's just unbelievable to see the crowd reaction when you. También os digo que cuando empiezan a repartir trofeos de estos, como el campeón del pueblo, todas. Thank you guys, love you. It's fantastic. Congratulations. My son Christopher and I, we were sitting up there in front and we were saying, what a perfect posing routine. So anyway, congratulations, okay? Let's give him a big hand again. Empiezan a dibujar un roble, un tronco o un dinosaurio. Con emojis, un tronco o un dinosaurio. ¿Quién gana? Irlos preparando para cuando toque. ¿Un tronquito o un dinosaurio? ¿El tronquito por qué? Porque le llaman el roble holandés a Wesley Vissers. Ya empiezan a aparecer dinosaurios en el chat. Ya empiezan a haber dinosaurios en el chat. Solo digo eso. Presenting the sixth place award, Mr. Graham Morris, representing Bells of Steel.
Nada, Dino. Ya está. Sí, claro, lo que tú digas. Vale, sexto puesto se lo lleva Damien Patrick. Muy línea. Muy línea all. No, se mantendrá ahí, ¿vale? Empieza la movida. Empieza la movida, señores. Troncos o dinosaurios. Michael Dabull, vale, estamos más o menos en lo que habíamos pensado. Hasta ahora tenemos el top como ya estaba previsto. Presenting the fourth place award, Mr. Michael Marcus, representing Body Armor. Nos quedan Urs, Breón, Wesley y Ramon Dino. ¿Cómo se colocarán? Ahí empieza. ¡Hostias! Cuarto puesto, Breón. La leche. Nos sigue manteniendo a Urs el mínimo el tercero. ¿Pero qué cojones es esto? ¿Cómo ha ganado? ¿Cómo ha ganado Urs a Brión? Es que no tiene sentido, tío. ¿Pero qué cosas están haciendo? Nada, ahora ya lógicamente está 𝐒𝐔𝐿. Urs. Nada, tío. Aquí tenemos cositas, está claro. Estaba claro que Urs iba para abajo, pero lo que pasa es que yo no le veía. Yo no le veía ni tercero, pero bueno. Nada, felicidades al 𝐒𝐿. Ahí está. Vale, ahora empieza lo potente, señores. Ramon Dino, Wesley Vissers. Yo lo digo si queréis ya. Lo digo ya. Ramon Dino, no hay más. Ya está. ¿Podría pasar al revés? Sí. Y podría caer un meteorito, pero no va a caer. Mira que lo han intentado, Llega el momento pico de la noche. Dibujen ahí, dinosaurios o troncos. Representing our title sponsor, Celsius. Once again, Mr. Paul Marchianis. No? He's out there. There he is. Thank you, Paul. A ver. Please take the second place award and present it to your runner-up this evening. Ramon Dino. No way. That's the upset of the upset. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Wesley Vissers. Wesley Vissers se acaba de llevar el Arnold. Wesley Vissers, pero ¡hostia puta! ¡Oh my god! Es que no lo veíamos. ¡Oh my god! ¡Oh my god, señores! ¿Qué dices? Acaba de... ¡Buah! Madre mía. El roble holandés acaba de ganar el Arnold Classic. Ramon Dino no sabe qué hacer. The title of 2024 Arnold Classic Physique champ, two-year winner, Wesley Vissers. Wow. Well, one thing's for sure. Wesley Vissers, tío. Chris isn't going to be able to outsize him. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Ya volvieron a romper la Matrix.
Madre del amor hermoso. No, joder. A ver, estaba ahí. Robo, no, joder, ya está. O sea, Wesley iba increíble. El más trillado de todos. Han salido a competir y es verdad que la mirada se te iba directa a Wesley. Es así. You know what though? I'll go back to what I said earlier. I thought Ramon was going to win, but I'm kind of happy Wesley won only because the Olympia is going to be wild now. Bueno, eso es otra incógnita. Como mañana Samson gane. What should we do with the jacket? A ver qué dice Arnold. Que le recuerda a él, ya verás. But in any case, when I watched your pose today, the first thing that came to my mind was this guy reminds me a little bit on Lou Ferrigno. When I met Lou Ferrigno back in 1972, right after he won the Mr. Universe contest, Mr. America contest, he had this kind of a physique. He had wide shoulders, narrow waist. His posing was kind of the same. He had great poses. His lat spread reminded me of your lat spread and the double bicep pose and all of that. Has anyone ever said to you that you remind him of Lou Ferrigno? Yeah. Or am I the first one? You're one of the first ones, but I can see the comparison because I'm tall as well, just like Lou was back in the day, and I've of course watched Pumping Iron. Nos vamos al Mr. Olympia, Javi, lo dijiste, me tienes que escribir por privado. Physiques are truly up there with my ultimate idol, how a physique as a true golden era physique. So thank you for the compliment. Thank you very much. Le acaba de hacer un doble teta. It was a huge upset, I know. But that's what happens in bodybuilding, right? So we win a few, we lose a few. This is just the way it is. De verdad, sorprendido este año, le veía seguro. No, a ver, también te digo que es, lo hemos estado hablando. Es una línea que se ciñe mucho al Classic. Y bueno, a ver, a mí no me parece robo, ¿eh? Me parece un buen acierto. Creo que la condición era indiscutible, el tamaño lo tiene y por eso Dino había tanto pique, porque se podía ver. Puede que mañana gane Samson, puede pasar lo que sea. Yo siempre digo que no, o sea, no deis nada por hecho porque pueden pasar estas cosas. Es una putada o no, pero vamos, que yo lo veo merecido, ¿eh? O sea, el tío no es que caiga en algo. Mira, perfecto gesto de Ramon Dino. Antes de irse del escenario le da la mano, enhorabuena, y se pira. Sí, señor, pero fijaros, es que es Arnold de nuestra era. Lo más importante, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya estado a la altura, que no os olvidéis que mañana va a ser el Open y que disfrutemos a tope de este fin de semana lleno de culturismo. Si no estáis metidos en el grupo de Telegram donde vamos avisando de los directos y de los vídeos, os lo dejo ahora por enlace, os lo pasan los admin ahora mismo. Y si queréis apoyarme y habéis disfrutado de verdad conmigo, recordad que vuestro pedido en Live Pro con el código Hulk me va a ayudar como creador de contenido. Enhorabuena Wesley y enhorabuena a vosotros por haber disfrutado y haber pasado la noche conmigo. Espero que sea el primer directo de muchos. No entiendo la cintura y el abdomen de Dino es superior. Sí, hay partes que lógicamente Dino superaba. Ahí os dejo el Telegram privado, ¿vale? Para todos. Descansar, pasar muy buena noche. Voy a currarme ahora miniatura y dejar subido lo que pueda. Y mañana seguimos, más y mejor. Y si no estáis suscritos en YouTube, os espero ya ahí dentro. Acuérdate de ir abrigado al Mr. Olympia. Yo invito a la comida. Ya lo veremos lo que pasa también en Open, ¿eh? Porque ahora mismo ya todo puede pasar. También te lo digo, ¿eh? Ahora mismo todo puede pasar. Buenas noches, Destructor.
Señores, lo dicho, quiero daros las gracias de nuevo por haber estado ahí detrás. Espero veros mañana. Vamos a hacer el directo igual. Quiero tener alguna sorpresita, me la voy a callar para mañana. Pero lo importante es eso, que nos hayamos descubierto esta feliz noche entre hierros y culturismo y que empiece el camino para todos los que no estabais en la comunidad y para todos los fieles. De verdad, gracias por seguir ahí. Descansar mucho, que mañana seguimos. Yo me voy a editar corriendo para subir el vídeo a YouTube. Un abrazo.